Regresamos con más entrevistas. Nos acompaña el día de hoy el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y ortopedia. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, doctor. Bueno, y hemos tenido la oportunidad de platicar con usted, doctor, en programas anteriores con relación a problemas de traumatología. Me gustaría mucho platicar de una enfermedad que mucha gente ya la conoce, es en ocasiones común, que es la hernia de disco lumbar. Doctor, platíquenos de esta enfermedad. ¿Qué es la hernia de disco lumbar? La hernia de disco lumbar significa que los discos o alguno de los discos, que son los colchones que tiene la columna, se lastimó. El disco es como si fuera una llanta, son fibras radiales igual que una llanta. La diferencia es que en lugar de llevar aire, lleva gel. En lugar de ser neumático, es hidráulico, pero es un amortiguador. Y actualmente, por mucho tiempo estar sentados, ya ves que muchos trabajos ahorita son mucho sentado, sí, pero también hay deportes extremos. Sí. Realmente podemos considerarla una epidemia del siglo XXI, que es el dolor de espalda. Y la hernia significa que un pedazo de disco se rompió, ese fragmento de disco pellizca un nervio y ocasiona lo que es la famosa ciática. Así es. Que ciática es el nervio que baja toda la pierna. ¿Cuáles serían los principales motivos, doctor, por los cuales se puede producir una hernia de disco lumbar? Hay factores genéticos. Te ha tocado, yo creo, conocer familias, ¿no? Que mucha gente de la familia padece dolor de espalda. Es decir, sí hay un factor genético, pero gran parte es estilo de vida. Y estilo de vida significa mucho tiempo sentado, agacharse en forma inapropiada, cargar objetos en forma inapropiada y los deportes de contacto. Así es, doctor. Ahora, y mucha gente nos estará escuchando, doctor. ¿Cuáles son los síntomas principales de una hernia de disco lumbar? Lo característico es dolor de espalda que baja a la pierna, es decir, es un dolor bajo de espalda, que algunos llaman cadera, pero realmente es dolor bajo de espalda. Así es. Que corre principalmente a través del glúteo. Mucha gente incluso te dice que le duele el glúteo, que no le duele la pierna, es el puro glúteo, pero también es ciática. Pero la ciática característica baja por el glúteo, todo el muslo posterior y le llega hasta el dedo. ¿Sí? Alguna gente dice que es la planta del pie, otros es el dorso del pie, dependiendo el nervio que esté pellizcado, es la zona por la cual duele. Mucha gente considera que cuando ya el dolor o el nervio famoso baja después de la lumbar, ya es para operación, doctor. ¿Cuándo considerar la operación como la mejor opción, doctor? La hernia de disco se divide en 6 grados, es lo primero que tenemos que saber. La hernia de disco se divide en 6 grados, 1 chiquito, 6 grandota. La gran mayoría, el 90%, es grado 1 o grado 2, 3. Es decir, la gran mayoría de los pacientes de hernia no son de cirugía. Sí. El grado 5 y grado 6, es decir, cuando el fragmento es muy grande, pellizca mucho el nervio, eso ya sí se puede considerar que es de cirugía, pero es menos del 5 al 10%. Y es muy común porque te dice gente, es que tengo un amigo que dice que tiene una hernia y no se operó. Pues sí, lo habitual es que no se operen porque el 90% de las hernias no son de cirugía. Y algo muy importante es que, ya has visto, ¿no? En la tele, en el radio, en muchos lugares anuncian tratamientos alternos. Y deja tú, que sirven para la columna y para todos, y te dicen, ayer estaba viendo un programa de televisión o escuchando, dicen, no se opere, ¿sí? Pero hay hernias de disco que son quirúrgicas, ¿sí? ¿Cuál es la hernia que dices, esa es quirúrgica? Son dos indicaciones absolutas. Una es cuando afecta esfínteres, es decir, puede ser una hernia tan grande que le afecte los esfínteres, es decir, que el paciente batalle por orinar o para evacuar. Esa es una indicación absoluta de cirugía. Y la otra es cuando el paciente siente que va perdiendo fuerza y fuerza y fuerza. Esa es la otra indicación de cirugía. Son las menos comunes. Lo más común es que se indique cirugía por dolor. Y el dolor es muy relativo, tú lo sabes. Sí. Entonces, en general, si me dices, la pregunta es, ¿cuántos se operan? Menos del 10%. El 90% mejoran con tratamiento conservador. Conservador significa reposo. Antiinflamatorios y analgésicos que no curan, porque la gente piensa que los antiinflamatorios curan. No, lo único que hacen es ocultar dolor en lo que el cuerpo se repara. Creo que te comentaban, platicamos la vez pasada, te digo que el único que se puede reparar a sí mismo es el propio cuerpo. Entonces nosotros como pacientes y como doctores tenemos que favorecer al cuerpo a que haga su trabajo. Y mucho reposo, ¿sí? Y obviamente evitar las causas. Muchas veces, doctor Ramiro, las personas dejan que pase ese dolor con algunos tratamientos alternos. ¿Cuándo es considerado adecuado un tratamiento con fisioterapia? Casi en forma inmediata. Sí. Es decir, hay algo que es el dolor agudo. Sí. El dolor agudo yo creo que lo conoces tú, el que dice que se quedó intrincado. Ese en general es reposo. 3-5 días y va a estar mejor. La terapia lo que hace es tratar de acelerar ese tiempo.
Entonces, si me dices, ¿desde cuándo puede empezar la terapia? 3-5 días de que pase el dolor intenso, ¿sí? Y es la primera alternativa de tratamiento conservador, la rehabilitación. ¿Qué tratamientos alternos existen en la actualidad, doctor? Y usted, como tal, como un especialista muy reconocido, puede recomendar. Lo más importante es acudir a un experto para que le oriente. Sí. Pero se los pongo bien sencillos. Si lo primero que le indica es cirugía, huya, corra. ¿Por qué? Porque tiene que esperar por lo menos 6 semanas a valorar si realmente el dolor va a persistir o no. ¿Por qué? Porque de las hernias de disco, el 90% mejoran con 5 a pesar del tratamiento. Es decir, el tiempo las cura. Entonces lo primero que tienes que esperar es 6 semanas. Y en esas 6 semanas es rehabilitación, terapia física, pueden ir con un quiropráctico. Y ahí realmente lo que más les ayuda es el tiempo, reposo, ¿sí? Antiinflamatorios y analgésicos, y en 6 semanas valorar qué más sigue. Muchas personas cuando tienen el dolor que ya no pueden, toman las famosas infiltraciones, doctor. ¿Qué tan recomendables son ese tipo de infiltraciones para quitar el dolor inmediatamente? La infiltración real significa colocar el antiinflamatorio o el analgésico en el sitio preciso. Es la mejor alternativa para mejorar rápido. Pero si es una hernia de disco grado 6, va a ser transitorio el efecto. Sí. Pero si es grado 2, 3, 4, lo más seguro es que sea un resultado más definitivo. Pero es una alternativa muy interesante la infiltración. Casi te diría, después de la terapia, es el tratamiento que sigue. Pero la infiltración puede ser de muchas cosas. Por ejemplo, ahorita está mucho lo del ozono. Sí. El ozono es una muy buena alternativa. Pero lo malo, a veces les digo, lo malo no es la flecha, sino es el indio, ¿verdad? Si nada más sabe hacer eso, pues a todos les va a indicar lo mismo y cada paciente es diferente. ¿Las células madres es recomendable para las hernias de disco, doctor? Si está en la etapa, antes de la etapa 4, sí. 5 y 6, yo le digo a mis pacientes, creo que van a tirar su dinero. Obviamente a veces el paciente dice, es mi dinero, ¿verdad? Es válido. Depende del grado, ¿sí? Pero si me dices de posibilidades, el 90% mejoran sin cirugía. ¿Cuándo una persona puede padecer una hernia de disco? ¿Hay alguna edad en específico, doctor? ¿O en cualquier momento de tu vida puedes padecer una hernia de disco? En cualquier momento, pero las etapas más susceptibles son de los 30 a los 50 años. Así, pero me ha tocado operar niños de 11 años que dices, ¿cómo tomas una decisión en un niño? No es agradable. No es agradable como doctor tampoco, ¿sí me explico? Pero agotas el tratamiento conservador 6 semanas, 2, 3 meses, y el niño te lo pide, ya, hazme algo, ¿sí? Y ya lo mandaste a terapia, ya lo mandaste a rehabilitación. No es agradable decirle a los papás, ¿verdad? Pero a veces es necesario, pero son las excepciones. La gran mayoría es tratamiento conservador. ¿Es posible prevenir una hernia de disco, doctor? Buenas posturas, yo siempre le digo a mis pacientes, buenas posturas, mantener bajo peso y hacer ejercicio. Y en ejercicio el más importante es caminar. Lo ideal sería caminar en el agua o alberca. Brincos, saltos, trotes, correr no es bueno para la columna. Sí, pero caminar y nadar son los ideales. Muchas personas que ya le detectaron que tiene hernia de disco, evita correr, evita hacer alguna actividad física con el miedo de que se agrave, doctor. Hay que evitar el sedentarismo, ¿no? ¿Qué tan importantes son los ejercicios? Y nos está mencionando algunos, es para darle una relajación quizás a esa lumbar o a esa columna que tiene en este momento esta hernia. El ejercicio es bueno, pero no todos, como se comenta. Es decir, todo lo que sea brincar, saltar, ¿sí? Agacharse es malo para la columna. Todo lo que sea con la espalda recta, por ejemplo, puedes hacer pesas incluso, pero con la espalda recta y apoyada, ¿sí? Es decir, mientras la espalda esté recta, plana, apoyada, puedes hacer cualquier actividad. Lo más importante es aprender a cuidarla. Así es. Vivimos en mucho estrés, doctor. ¿Cómo llega a afectar el estrés laboral o la mala alimentación como factores secundarios? La alimentación sí tiene que ver, pero en el aspecto nutricional, lo más importante es estar mucho sentado. Sí. Eso es, si me dices, oye Ramiro, quiero echar a perder la columna, quédate sentado todo el día. Sí. Y eso yo creo que te ha tocado, ¿no? Cuando vas de viaje, te la pasas caminando todo el día, llegas al hotel y ¿qué te duelen? Los pies de caminar. Los pies. Quédate sentado toda la tarde viendo la tele, ¿qué te duele? Sí. En este momento la cintura, los pies, todo el cuerpo prácticamente. Así es. Doctor, ¿existen ejercicios contraindicados? Ahorita estamos hablando de algunos ejercicios recomendados, pero ¿existen algunos ejercicios contraindicados que las personas que padecen hernia de disco no tendrían que hacer? Agacharse, brincar, saltar. Sí. Todo lo que sea en flexión, es decir, hacia adelante. Brincar, saltar, no es bueno para la columna. ¿Por qué? Porque es un amortiguador.
Entre más peso le pongas, más lo sometas a estrés, es más fácil que te falle. También es cierto, hay amortiguadores de tráiler, ¿no? Hay gente que hace muchas cosas y no le falla, pero hay gente que la columna lo saca el trote. Yo creo que todos conocemos, ¿no? Dicen, dejé de correr porque ya me lastimé la columna. Porque lo más importante es recordar que el dolor es un aviso de daño. Yo le digo a mis pacientes, es bien sencillo, el dolor es un aviso de daño. Entonces, ¿quién es el que te va a decir qué es bueno o es malo para ti? ¿En qué cantidad? El dolor. El dolor es el indicador. Por eso en lo personal a mí no me gusta dejar antiinflamatorios y analgésicos con horario, porque lo único que haces es ocultar dolor. Es como quitarle el foco del check engine al carro para no ver que te está fallando. Como dicen, el golpe avisa, el dolor avisa en este momento. El dolor avisa todo el tiempo. Por eso hay que el dolor obviamente sí es el enemigo, pero a lo que me refiero es la señal del cuerpo de que algo no está bien. Entonces también vale la pena estarle escuchando, es decir, no ocultarla. Me ha tocado gente que llega con parches de morfina y dices, para un dolor agudo no es razonable, ¿sí? Y realmente yo le digo, estás ocultando dolor, realmente no estás atacando el origen. Mucha gente usa cremas, usa algún tipo de fármaco, doctor, para evitar los dolores, y volvemos con relación a ese tema. Y es recomendable, nunca va a ser, ¿no? Pero también es importante mencionarlo en este programa. ¿Es recomendable en algún momento dado automedicarse? Es buena tu pregunta. Yo les digo a mis pacientes, es tu riñón y es tu hígado. Sí. Tú sabes hasta dónde lo quieres lastimar. Sí. Pero si hablamos de estadísticas, quiero decirte, sobre todo en gente mayor, ¿sí? Está demostrado que se muere más gente por tomar antiinflamatorios y analgésicos que en una sala de cirugía por una cirugía de columna. Qué buen dato. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque son complicaciones que a veces el paciente no detecta. Es decir, sangrados de tubo digestivo, problemas de hígado, problemas de riñón, secundaria a la toma de antiinflamatorios y analgésicos en forma indiscriminada. A eso me refiero. Si es un dolor agudo, recuéstate 3-5 días, vas a estar bien. Es lo más probable, ¿sí? Pero si quieres tomarte un diclofenac, un piroxicam para estar al día, porque tienes muchas cosas que hacer y ocultar el dolor, no es razonable a largo plazo. Sí. Los factores hereditarios, doctor, es una cosa muy común. En las hernias de disco escuchamos a un familiar que padeció y quizás pasa el tiempo y otro familiar está padeciendo esto. ¿El factor hereditario tiene alguna relación con relación a este padecimiento en las personas? Sí, se ha demostrado un factor hereditario, pero también quiero decirte que son hábitos. Sí. A veces no sé si son hábitos familiares. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿hasta dónde saber si es genético o hereditario o son hábitos familiares? Yo creo que es más de lo segundo. La hernia de disco se relaciona más con cambios en hábitos de vida. Y hay pacientes que me dicen, a ver, oye Ramiro, yo quiero volver a hacer lo que hacía antes. Bueno, vas a regresar a donde estás ahorita, ¿verdad? Sí. El camino es el mismo, es decir, tenemos que aprender a cómo hacer las cosas. ¿Sí? Más que saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer, es cómo hacerlo. ¿Sí? Sí. Y cómo hacerlo significa siempre la espalda recta. Es muy importante eso. ¿Y cómo se diagnostica, doctor, la hernia de disco para las personas que nos están escuchando y quizás están escuchando y algún síntoma, algún padecimiento que nos está mencionando, pero cómo se diagnostica? El diagnóstico final lo da la resonancia magnética. Las radiografías no dan diagnóstico de hernia de disco. Las radiografías muestran cambios degenerativos, pero el diagnóstico de hernia de disco principalmente lo da la resonancia. También el TAC, pero es mucho más susceptible a la resonancia. Así es. ¿Y qué tan recomendables son las inyecciones de esteroides, doctor? Ahorita hablamos de las infiltraciones, pero como tal, ¿existen otro tipo de inyecciones que no conozcamos o algo que nos pueda comentar al respecto? El esteroide es el medicamento de batalla para disminuir el proceso inflamatorio. Sí. Los esteroides no reparan. Lo que hacen es disminuir el proceso inflamatorio y a ver cuánto tiempo se tarda en volverse a inflamar. Sí. Es decir, si traes un nervio pellizcado, eso causa inflamación. Es un problema mecánico que causa un problema inflamatorio. ¿Sí? Tú lo desinflamas con esteroides o cortisona, pero si el factor mecánico es importante, la infiltración casi no va a servir. ¿Por qué? Porque el factor mecánico es muy importante. Por eso hay unos dicen que es que la infiltración dura 6 meses, dura 1 año. No es cierto, es muy personal de cada quien. Existen enfermos, no enfermedades. Por eso el tratamiento es muy personalizado. No son recetas de cocina. Sí. Entonces, pero si me dices, ¿funcionan los antiinflamatorios? Sí, a disminuir el proceso inflamatorio agudo. ¿Sí? Pero si el problema mecánico es importante, va a volver a regresar. Pero también se puede, por ejemplo, los que infiltran ozono, ¿sí? También mejora el proceso inflamatorio, pero si el proceso mecánico es importante,
no va a funcionar, igual las células madre. ¿Sí? Así es muy importante tener esa consideración y tomarla mejor. Doctor, ¿existe algún tipo de enfermedad que pueda agravar las hernias de disco? ¿Alguna enfermedad relacionada con la cuestión de la columna? ¿Existen enfermedades que puedan agravar una hernia de disco como tal? Sí, todas las enfermedades reumáticas. Okay. Todo lo que es artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, lupus, todos los factores inflamatorios, todos los procesos inflamatorios generales causan problemas inflamatorios locales. Sí. Es decir, ese tipo de pacientes, pero fíjate que también hay gente que yo les comento, mis pacientes, que no les salió buena la colágena. Y yo creo que a ti te ha tocado, todos tenemos una tía que le duelen todas las articulaciones, ¿verdad? Y no es reumático, es degenerativo. El problema de la sociedad actual son los problemas articulares degenerativos. Sí. No sé si sepas, pero en medicina regenerativa a nivel general, es decir, hablando de corazón, riñón, tumores, todo, la ortopedia, es decir, las enfermedades articulares degenerativas, es el 40% del gasto. Caray. ¿Por qué? Porque obviamente es el tratamiento médico más la incapacidad, ¿sí? Los costos a la sociedad. ¿Sí? Entonces, en problemas degenerativos de articulaciones, lo más importante creo que nos está fallando es mucho lo que comentabas tú, la alimentación. Ahorita está demostrado que hay alimentos proinflamatorios. Es decir, hay alimentos que favorecen que se inflamen las articulaciones. Sí. Entonces, y los alimentos procesados y el azúcar son los más importantes para causar procesos inflamatorios agudos. Entonces, mis pacientes a veces les digo, cheque la alimentación, bájele al azúcar para empezar. Y eso les ayuda a mejorar los procesos inflamatorios. Nos hemos dado cuenta, doctor Ramiro, con los doctores que han venido aquí, los especialistas, los factores hereditarios influyen, pero influyen mucho los hábitos alimenticios, los hábitos de ejercicio, el hábito inclusive laboral en ocasiones, por las posturas, ¿no? Eso influye mucho. Fíjate que de tus radioescuchas, con todo gusto, si hablan al consultorio, sí. 8850-7840, con Adriana Guariana, les podemos mandar vía internet una revista que tenemos de cuidados, que yo creo que les puede ayudar mucho. ¿Sí? Tenemos una revista que habla mucho de cuidados de columna y habla mucho de lo que estamos comentando tú y yo. Y con todo gusto se lo mandamos, es gratuito, es obvio, se lo mandamos vía internet con todo gusto. Y ahí vienen muchos ejercicios básicos de columna. Sí, vamos a estar promocionando, sobre todo para la gente que nos está escuchando. Doctor, ya para terminar, ¿la hernia de disco llega a ser incapacitante? Es el dolor lumbar de espalda, o sea, el dolor lumbar bajo, sí, es la segunda causa de incapacidad temporal solo después del resfriado. O sea, está el resfriado y después sigue el dolor bajo de espalda. Llega a ser incapacitante, sí, y es la primera causa de incapacidad permanente en jóvenes. Okay. Yo creo que te tocó ver mucha gente que se pensionaba en el IMSS, ¿no? O en alguna institución de gobierno por cirugías de columna. Sí. En general eso ya ocurre menos. ¿Por qué? Porque las técnicas han avanzado mucho. Es decir, si me dices, oye, Ramiro, ¿cómo se recupera un paciente de una cirugía de hernia de disco? Un paciente joven, que es el habitual. Sí. Lo operas, ese mismo día se levanta a caminar y al otro día se va a casa. Y generalmente el 95% mejoran si hay una buena indicación. Sí. Más porque ahorita hay técnicas mínimamente invasivas, doctor. Es una herida menos de 1 pulgada, sí. Incluso hay una técnica de 1 centímetro y anestesia local. Así es, para poder realizarlo. Doctor, ¿cuándo acudir con un especialista por una hernia de disco lumbar? Fíjate que yo creo que el tratamiento inicial debe ser por un médico general o un médico familiar, el médico del barrio. Sí. ¿Por qué? Porque recuerda, el 90% se mejoran en 6 semanas. Entonces, que el médico general los atienda, que el médico de barrio los atienda, y las indicaciones que sí son de precaución es que esté asociado con fiebre, ¿sí? O que afecte esfínteres, lo que comentábamos. Y obviamente un dolor exageradamente incapacitante. Pero si es un dolor lumbar bajo, no tan intenso, que lo vea primero el médico general. Mucha gente acude, hay muchas preguntas todavía, doctor, pero mucha gente acude con los famosos quiroprácticos, los hueseros, mucha gente le conoce muchos términos. ¿Alguno de este tipo de personas, cuando vas a algún masaje de relajación, puede mover algún disco? ¿Puede generar alguna hernia a futuro o es un dato que no existe? Muy buena tu pregunta. Te voy a decir algo. El quiropráctico es una rama de la medicina que estudió
6 años quiropráctica. Okay. Esos son muy serios y son muy respetables y hacen muy buen trabajo, ¿sí? En Monterrey habrá 6, 8, no más quiroprácticos. El problema son los empíricos, ¿sí? Los hueseros, sobadores. Sí. Si me dices, oye, ¿qué opinas? Es bien, volvemos a lo mismo. Si el paciente siente que le ayuda, que vaya, pero realmente no está atacando el fondo. Es que cuando hay un problema mecánico se causa una contractura muscular, y la contractura muscular, si van con un sobador, les ayuda, pero la contractura muscular es secundaria, no es el origen del problema. El origen del problema es un problema mecánico, que es un disco. Pero si van con un sobador y los ayuda, es válido. Oye, los puede lastimar, a lo mejor les termina de sacar de balance lo último. Así es, eso ya es de consideración de cada persona y sobre todo, lo más importante, acudir con un especialista, doctor. Así es. Doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, traumatólogo y ortopedista, cirugía de columna vertebral, está para poderlos atender con relación a todos estos temas y mucha información en Swiss Hospital, Río San Juan 200, tercer piso, consultorio 301 y 302. Para teléfono de previa cita es el 8850-7840 y terminación 41. Repito los teléfonos, 8850-7840 y terminación 41. Doctor, le agradecemos mucho que aceptara esta invitación con relación a este tema muy interesante que da para muchas preguntas, doctor, pero es corto el programa. Muchas gracias a ti y a tus radioescuchas. En un momento regresamos. Estás en Línea Médica.